Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En esta ocasión nos da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Laura Escobedo Jaimes. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable por la invitación. Un gusto. Pues ella, continuando, recordarán, tuvimos un primer tema acerca de la tuberculosis. Acaba de pasar antes de Semana Santa el Día Mundial contra la Tuberculosis. Y pues continuamos con el tema. El día de hoy la doctora expondrá tuberculosis extrapulmonar. Les comento rápidamente, la doctora Escobedo es jefa de la clínica de tuberculosis en este hospital. Es asesora en el Programa Nacional de Tuberculosis, es médica y maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece a diversas sociedades y academias nacionales e internacionales y por supuesto además de contar con la especialidad en neumología por el Hospital General de México. Pues les invitamos a hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, compartan sus experiencias para que al final de la exposición la doctora les pueda responder y comentar al respecto. Pues de esta forma les dejamos con la doctora Escobedo. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues vamos a abordar el tema interesante que es la tuberculosis extrapulmonar. Y como ustedes pueden ver, el hospital también estamos de aniversario, cumplimos 119 años, ¿verdad? Y entramos de lleno a la charla. Bueno, en el mundo, ¿cómo está la situación de la tuberculosis? Se calcula que 1/3 de la población mundial cursa con tuberculosis latente. Esto quiere decir que tienen al bacilo en el interior y que después de ciertas circunstancias, ¿verdad?, pueden pasar a tuberculosis activa. ¿Cuántas millones de personas se calculan que están enfermos de tuberculosis por año? 10.6 millones. Y van a fallecer de estos 1.3 millones. En cuanto a las formas de tuberculosis pulmonar, el 85% se deben a esta causa y 15% extrapulmonar. Y cada año, ¿verdad?, hay casos nuevos de farmacoresistencia, 480,000 casos nuevos. Y vean cómo la tuberculosis es la segunda causa de muerte por un solo agente infeccioso, ahorita obviamente superada por la pandemia de COVID, pero si nosotros tomamos en cuenta desde que surge, ¿verdad?, Mycobacterium tuberculosis de la faz de la Tierra hasta ahorita, pues es la primera causa de muerte por un solo agente infeccioso. Casi la mayoría de los casos van a ocurrir en países en vías de desarrollo y el porcentaje de que va a desarrollar o va a pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa es del 5 al 10%. Y hay que entender que la tuberculosis puede afectar inclusive el desarrollo de los países, el desarrollo socioeconómico de los países que afecta, y como ejemplo pues está el África subsahariana. También un paciente sin tratamiento puede infectar de 10 a 15 personas al año. La tuberculosis es curable, contamos con un tratamiento altamente potente que puede curar al 95-98% de los individuos afectados por esta enfermedad. Y vean cómo en abril de 1993 la OMS la declara una emergencia mundial. Quiere decir que forma parte de los programas prioritarios de todos los países del mundo. Vean qué factores de riesgo nos van a hacer pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa. Esta monografía de la OMS, que es una colaboración con el programa también de control de tabaco, hace la observación que el primer factor es la pobreza, el segundo factor la infección por VIH, el tercer factor el tabaquismo, que también es una pandemia, ¿verdad?, esta situación, pero en México tenemos otra situación bastante grave que es la diabetes mellitus y que ocupa el 30-35%, ¿verdad?, de la coinfección, tuberculosis y diabetes en el programa nacional. Pero también una situación importante que está aumentando de acuerdo a este informe mundial de drogas del año pasado. Vean cómo hay ya 296 millones de usuarios, o sea, 23% más que en el 2022, conforman el 5.8% de la población mundial. Y vean cómo 1 de cada 17 personas reporta que ha consumido algún tipo de droga. La más usada también en nuestra clínica de tuberculosis es el cannabis.
Vean, 4.3% de la población adulta mundial refiere que ha usado alguna vez esta droga. Y concluye este reporte de la OMS que la población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas, pero ahorita vamos a ver que en realidad afecta, ¿verdad? A todo el sector. Vean cómo se presenta también formas de tuberculosis de más difícil diagnóstico, con los cuadros clínicos más aberrados en las personas que son usuarios de drogas. Así que es muy importante interrogarlo en las historias clínicas. ¿Cómo está la situación en nuestro hospital? Y en nuestro país. Vean cómo aquí en el país se reportan por el Programa Nacional de Tuberculosis 24.256 casos nuevos, ¿verdad? De tuberculosis pulmonar, de todas las formas 24.520, de los casos resistentes conforman 736 casos. Vean cómo afecta más a los hombres que a las mujeres, 63% en hombres, 37% en mujeres. Y también en los grupos etarios de menor edad, de los 0 a los 19 años, conforma el 8%, los menores de 5 años 1%, y el 77%, ¿verdad?, está en ese grupo etario, de los 20 a los 64 años. En cuanto a las formas de tuberculosis, el 81% en nuestro país, con 20.476 casos, son pulmonares, el 2% meningios, y se reportan de forma separada porque es la forma más mortal de tuberculosis, con 539 casos, y 17% con 4.241 casos de tuberculosis extrapulmonar. Pero vean, dentro de las extrapulmonares, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro país? 4% miliar, 4% ganglionar, pleural 3%, meningia 2%. Entonces sí tenemos que conocer por lo menos estas formas extrapulmonares para optimizar el diagnóstico y con ello disminuir la mortalidad. Bueno, la situación se hace más compleja porque resulta que el 67% de los casos reportados de tuberculosis van a tener una enfermedad asociada. Vean, el 8% está asociado a VIH-Sida, que van a presentar las formas más severas, diabetes mellitus el 30%, pero también muy importante el alcoholismo, el tabaquismo, la desnutrición. Drogas 12%. Entonces todo esto tiene que ser interrogado cuando estamos haciendo la historia clínica. ¿Cómo está la situación en nuestro hospital? Nuestro hospital es un hospital de referencia a nivel nacional. Entonces aquí vienen los casos más complejos de tuberculosis a diagnosticarse. Nuestra clínica año con año maneja aproximadamente de 300 a 350 casos de todas las formas de tuberculosis, comparado con lo que se observa o con lo que se maneja en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, ¿sí? O en la ciudad de Guadalajara también. Ahí tenemos muchos casos de tuberculosis y es lo que se maneja aproximadamente en este hospital. Vean, el 51% son tuberculosis extrapulmonares, muy diferente, ¿verdad?, al reporte a nivel mundial y al reporte nacional. 49% son formas pulmonares. De las extrapulmonares más frecuentes en nuestro hospital es la meningia, la ganglionar, la miliar, el mal de Pod y la tuberculosis peritoneal. Entonces, vean, nosotros, por ejemplo, aquí reportamos 257 casos de tuberculosis meningia, pero con un manejo multidisciplinario hemos disminuido la mortalidad al 20%. Vean, en la tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad?, puede tener la capacidad de ser autolimitada, o sea, de atacar un solo órgano, pero si el paciente, ¿verdad?, vive con VIH-Sida, pues es más frecuente que presente formas diseminadas. Por ejemplo, aquí en la foto ustedes observan, ¿verdad?, una tuberculosis cutánea. El paciente tenía el antecedente, ¿verdad?, de ser tablajero, o sea, vivía en Yecapistla, ¿verdad?, donde tenemos la cecina más rica de todo el país. Él hacía esta cecina y aparte ordeñaba las vacas, se tomaba la leche y tenía sus manos contacto, ¿verdad?, con la leche directamente, no usaba guantes y tampoco para trabajar la carne tampoco usaba guantes. Entonces, con estos antecedentes nosotros tomamos una biopsia, mandamos a cultivar y se reportó un M. bovis, o sea que se contagió precisamente debido a su actividad laboral. Entonces, y aquí él la tenía, por ejemplo, localizada en ese sitio nada más.
Entonces, el 25% también se puede relacionar con un foco pulmonar, ya sea antiguo o reciente. Por eso es nuestro deber tomar una radiografía de tórax siempre. Entonces, se pueden deber a diseminaciones posprimarias que pueden ser agudas y muy graves en el contexto de un paciente que tenga alguna inmunodeficiencia. Pero casi todas van a derivar de una siembra hematógena, ¿verdad? Que puede ser secundaria a una primoinfección, ¿verdad? O a una reactivación. Pero también hay ciertos casos de tuberculosis extrapulmonar como la ganglionar o la pleural que pueden ser por contigüidad. Se caracterizan estas formas extrapulmonares por la menor carga basilar con la que cursan, entonces casi no representan una fuente de contagio a menos que tengan también afectación pulmonar, pero debido a esta pobre carga basilar el diagnóstico es sumamente difícil. También la localización. Si es un órgano, ¿verdad?, que está prácticamente con más dificultad para el acceso, como por ejemplo los intestinos, ¿no? Por ejemplo, ganglios retroperitoneales, pues vamos a tener que usar métodos diagnósticos más sofisticados, métodos de imagen más sofisticados, vamos a requerir especialistas que tomen las biopsias, ¿verdad? Y la confirmación bacteriológica se vuelve sumamente difícil. Entonces, es muy importante también echar mano, ¿verdad?, de métodos radiográficos, por ejemplo, de punta, ¿verdad? Ya sea, si en caso, por ejemplo, de tuberculosis ganglionar, pues radiografías, tomografías, biopsias por aspiración. También en caso de que el paciente tenga alguna fístula cutánea, por ejemplo, tomar biopsias de ahí, hacer tomografías o resonancias tóraco-abdominales. En caso de la tuberculosis genitourinaria, hacer urografías excretoras, ultrasonidos, gammagramas. En caso de tuberculosis ósea, por ejemplo, o afectación en la columna, ya sea torácica, lumbar o cervical, vamos a tener que usar radiografías y resonancias. En caso de tuberculosis meningia, tomografías, resonancias magnéticas con espectroscopía. Entonces, si se dan cuenta, son pacientes que requieren tercer nivel de atención para su diagnóstico. Y bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque nosotros, ¿verdad?, siendo mexicanos, viviendo en un área endémica, decía un pediatra que todo México es territorio TV, ¿verdad? En vez de territorio Telcel, dice todo territorio TV. Entonces, podemos inhalar a los bacilos, ¿sí? Bastan de 2 bacilos que inhalemos para que se desencadene toda esta respuesta inmune. Como mide 0.2, 0.7 micras, van a llegar hasta donde están los macrófagos alveolares. Ahí van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares, que en este caso están representados por esta célula, ¿verdad? Pero si estos macrófagos alveolares, ¿verdad?, están en estado de hiperglucemia, no van a poder fagocitar bien al bacilo ni presentarlo a los receptores de superficie de membrana de los linfocitos T, y por eso en los diabéticos es más fácil que se lleve a cabo pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa. O también, si no hay linfocitos T, como los pacientes que sufren VIH-Sida, pues también va a ser más fácil que la tuberculosis se disemine. Ya que se hace a cabo esta presentación, pues se van a secretar, ¿verdad?, varias citoquinas citoplasmáticas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 12, que son de las más importantes. Y por ejemplo, en los pacientes que reciben biológicos, aquellos biológicos que bloquean, que son bloqueadores del TNF, del factor de necrosis tumoral, pues no van a poder formar granulomas y también les da tuberculosis diseminada. El 70% presenta afectación extrapulmonar. Entonces, muy importante que se lleve a cabo toda esta respuesta inmune, ¿verdad? Que se hagan los granulomas para que se detenga la lesión, se calcifique, se deposite calcio alrededor y queden como huella, ¿verdad?, de la primoinfección tuberculosa. Pero si tenemos, ¿verdad?, alteraciones en la inmunidad, pues se puede presentar una tuberculosis extrapulmonar. Por ejemplo, aquí está ejemplificado cómo es que se lleva a cabo la tuberculosis miliar. Entonces tenemos el tubérculo de Kester, que es la lesión inicial por tuberculosis, donde va a haber un centro caseoso, una corona de linfocitos y polimorfonucleares alrededor, ¿verdad? Que si este centro caseoso sufre alteraciones, sufre, por ejemplo, modificaciones en el pH, y si se vuelve en vez de sólido licuado, va a proliferar la población basilar, se va a erosionar el bronquio y es como nos da una tuberculosis pulmonar progresiva. Pero si este tubérculo de Kester, por ejemplo, se encuentra localizado cerca de una vena pulmonar o de una arteria pulmonar, van a vaciar su contenido, ¿verdad?, por vía linfática,
y recordemos que las venas pulmonares van a llegar a aurícula izquierda, de ahí a ventrículo izquierdo y a diseminación general. Y es así como se lleva a cabo, ¿verdad?, la diseminación hematógena en una tuberculosis miliar. Tiene una incidencia del 18% en los pacientes que viven con VIH-Sida, 8% en el resto de la población, y se caracteriza que como está diseminada a nivel hematógeno, pues el 70% van a tener baciloscopía negativa, el 30% pueden cursar aparentemente con radiografía de tórax normal, pero no es el método para verlo, por eso es mejor hacer tomografía de alta resolución, y vemos que pueden cursar con hepato, esplenomegalia, inclusive con tubérculos coroideos. Por eso se le denomina tuberculosis miliar. Este es el cereal del mijo en la naturaleza. Vean estos pequeños nódulos. Todas las imágenes radiográficas que van a ver son de nuestros pacientes, de los pacientes que acuden al Hospital General, previamente con permiso de todos ellos, y vean cómo tienen micronódulos aquí en la radiografía que se esparcen desde arriba hasta abajo, no se detienen por la cisura, inclusive la invaden la pleura, y vemos con mayor detalle en esta tomografía de alta resolución cómo estos micronódulos miden de 2 a 4 milímetros de diámetro y que se esparcen por todo el parénquima pulmonar. Esta entidad fue descrita en el año 1700, inclusive antes de que se descubriera el bacilo de la tuberculosis. Vean, a veces la micronodulia no se observa en las primeras radiografías. Esta paciente, ¿verdad?, llega acá al hospital en octubre del 2014, se ve este nódulo de Gone calcificado a nivel basal, pero no se observa mucho la micronodulia. El corazón un poco en garrafa, un poco de ensanchamiento mediastinal, y ella refería dolor abdominal. Vean meses después ya cómo se observa perfectamente la micronodulia. La paciente tenía también una tuberculosis intestinal. Vean este otro paciente, ¿verdad?, de la Sierra de Zacapuastla de Puebla, donde tiene obviamente una tuberculosis cutánea. Nosotros le hicimos aquí estudios, ¿verdad? Pedimos baciloscopía Genax pericultivo, y si observan su radiografía también tiene micronódulos esparcidos por todo el parénquima pulmonar. Y bueno, aquí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Si tiene tuberculosis, no tendrá una coccidioidomicosis, una nocardiasis, ¿verdad? Una micosis cutánea. Entonces el paciente, ¿verdad?, de 65 años, ¿y qué antecedentes de importancia tenía? Pues él sembraba su propia marihuana en su parcela, inhalaba tiner también. Entonces vean, el uso de drogas provoca tuberculosis mucho más difícil diagnóstico y más severas. Entonces tenía 3 meses con tos, con este drenaje purulento en el cuello, expectoración y pérdida de 8 kilos. Entonces vean el SIL-Nielsen que se reportó del paciente, cómo tiene muchísimos bacilos. Entonces esto conlleva alta mortalidad cuando es una tuberculosis extrapulmonar. Vean ya después de 1 año y medio de tratamiento cómo ya no hay micronódulos en la radiografía y cómo las lesiones se han cerrado. Entonces se reportó obviamente baciloscopía positiva en la muestra extrapulmonar con cultivo positivo, y en expectoración su cultivo negativo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis miliar es de muy difícil diagnóstico en expectoración. Nosotros publicamos este artículo que fue motivo de mi maestría, lo publicamos en la revista de la Unión de Lucha contra la Tuberculosis en el 2003, y nosotros hicimos este algoritmo diagnóstico para los pacientes con tuberculosis miliar, puesto que tienen alta morbimortalidad. Entonces, hacerle siempre radiografía. Si la radiografía no se alcanza a ver la micronodulia, tomografía a alta resolución, siempre estudiar la expectoración, porque si se reporta positivo, pues ya tengo el diagnóstico. Si la expectoración es negativa, hacerles aspirado de médula ósea, y en la médula ósea hacerles biología molecular. Y concluimos que el 70% pueden ser diagnosticados por este método, con biología molecular en médula ósea y también por cultivos. Y vean, en la orina pedimos cultivo y el 25% tenían cultivo positivo en la orina. Pero también hay diseminaciones mixtas que pueden ser hematógenas, broncógenas y linfáticas al mismo tiempo, dependiendo dónde rompa este tubérculo de Kester. Vean este caso, cómo se ve la diseminación mixta. Aquí de su lado derecho tenemos una tomografía con diseminación hematógena pura. Pero vean en esta otra tomografía, en donde se ve esta lesión, ¿verdad?, que fue descrita por un grupo japonés, que fue publicada en una revista internacional de tomografía, en donde refieren esta lesión como árbol en matatena, y también refieren a estas lesiones como árbol en gemación.
que son muy característicos de actividad de la tuberculosis broncógena, pero no patognomónicos. Lo podemos ver también en otros diagnósticos diferenciales. Pero observen cómo esta tomografía también tiene micronódulos, o sea, tiene una diseminación mixta broncógena y hematógena. Este es el dueño de esta tomografía que estamos describiendo y vean cómo tiene infiltrado bilateral y tiene el pulmón izquierdo mucho más chico que el derecho. También tenía ganglios en el cuello con una tuberculosis ganglionar. Vean este otro caso donde podríamos decir que en esta radiografía la diseminación es broncógena porque tiene más afectación en los ápices, se ven los micronódulos en los ápices, pero vean al paciente, el paciente tiene ganglios en el cuello y tiene una fístula cutánea en la parte lumbar. Aquí está la columna del paciente y a un lado de la columna tenemos estos dos orificios. No es una tuberculosis cutánea, es una fístula, ¿verdad?, que está drenando algún absceso, ¿verdad?, que está adyacente a la columna vertebral. Obviamente el paciente tiene una diseminación ya sea hematógena o linfática sí, ¿verdad?, por este ganglio del cuello, o sea que tiene afectación extrapulmonar. Tuvo cefalea, vómito, tuvo una crisis convulsiva. Entonces vean cómo se comportan los estudios. VAR en expectoración negativo, cultivo en expectoración negativo, Lowenstein en orina negativo, vaciloscopía líquido cefalorraquídeo negativo, el cultivo negativo, pero vean, biología molecular positiva en líquido cefalorraquídeo con un NADA de 29 en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, entender que el 25 a 50% de los pacientes con tuberculosis miliar pueden presentar diseminación meningia. Esta es la tomografía de este paciente que estábamos analizando y vean cómo tiene edema cerebral difuso, lóbulo frontal temporal, y vean cómo tiene un absceso, por eso estaba fistulizado, tiene un absceso paravertebral, vean cómo la vértebra está destruida y cómo aquí tiene mayor densidad porque es donde corre el absceso y fistuliza hacia la parte lumbar. Entonces, ¿pero qué sucede, por ejemplo, si este tubérculo de Kester, ¿verdad?, este granuloma alrededor del centro caseoso, la corona de linfocitos y polimorfonucleares no están bien activadas porque no se secretaron, ¿verdad?, todas las citocinas adecuadas? Pues vamos a tener lesiones extensas. Esto también se ve en los pacientes que reciben biológico. Aquí tenemos la radiografía de un paciente viviendo con VIH-Sida. Vean cómo tiene ensanchamiento mediastinal, cómo está lleno, ¿verdad?, de gránulos de mijo, ya tiene ya todo un infiltrado algodonoso y pues obviamente falleció. Y vean cómo tiene ganglios paratraqueales, ¿sí?, ya en la pieza anatomoclínica, y tenía vaciloscopía positiva hasta en la médula ósea. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico oportuno en nuestros pacientes porque la tuberculosis es una de las principales causas de fallecimiento en los pacientes que viven con VIH-Sida. Tienen un riesgo, ¿verdad?, de enfermar de tuberculosis 26 a 31 veces más alto que la población general y casi un tercio cursan sin diagnóstico oportuno, tanto de tuberculosis como de VIH. El 60% de estos pacientes van a tener tuberculosis extrapulmonar con mayor farmacoresistencia e inclusive otras micobacterias. Vean este paciente de nuestra clínica cómo tiene un absceso paravertebral, tiene destruidas aquí estas vértebras, hacen la imagen de vértebras que se besan porque ya no hay disco, ¿verdad? Y vean cómo se mete a la columna y casi secciona la médula espinal. Bueno, el paciente caminaba milagrosamente, se curó, lo dimos de alta, pero después de 2 años de tratamiento. Vean esta tuberculosis pleural, aquí vemos una opacidad en el pulmón izquierdo, ya bien loculado, pero vean cómo sí pudimos curar a la paciente, la dimos de alta con un acertado diagnóstico y tratamiento. Con esteroides, nosotros usamos esteroides para esta forma clínica. Vean, esta es otra paciente distinta en la que no usaron esteroides, cómo el pulmón le queda más chico, cómo tiene paquipleuritis apical bastante extensa. Entonces esta paciente pues ya no va a ser deportista de alto rendimiento, ¿verdad?, porque queda con un patrón restrictivo. Vean este paciente que vivía con VIH-Sida, en donde vemos el corazón en garrafa con una tuberculosis pericárdica, lo curamos también, lo dimos de alta, nosotros usamos también esteroides en esta forma clínica. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los pacientes con VIH llegan a nuestro servicio sin diagnóstico oportuno de las dos entidades, tanto de tuberculosis como de VIH. Llegan después de años de padecer VIH, entonces llegan con una carga, con una
carga viral súper alta hasta el cielo, ¿verdad? Y con unos CD4 hasta el piso, ¿verdad? O sea, llegan con un CD4 menor de 200 y esto hace que tengan infecciones por otras micobacterias. Vean este caso de un paciente viviendo con VIH-Sida que tenía ensanchamiento mediastinal con adenopatías y vean también tenía adenopatías retroperitoneales, entonces, y tenía menos de 200 CD4. En estos pacientes, ¿verdad? En este paciente se aisló Mycobacterium avium. Entonces, también es muy importante las micobacterias no tuberculosas en gente inmunosuprimida. Vean este paciente de 70 años, pues en la inmunosenescencia, ¿verdad? Con esta lesión espiculada, con cara de cáncer, tiene un PET-CT positivo inclusive y donde se reporta Mycobacterium intracelulare. Entender que las micobacterias no tuberculosas van a producir afección diseminada. Pero también podemos tener un escenario distinto en donde la radiografía de tórax se ve aparentemente normal. Esto se ve mucho en los pacientes con VIH, pero resulta que como no tienen buena cantidad de CD4, por eso no pueden hacer opacidades o alteraciones en la radiografía, pero si uno les hace aspirado de médula ósea o los hace lavado bronquial, los puede diagnosticar viviendo con tuberculosis. Pero también puede ocasionar el escenario distinto. Vean, este paciente con VIH, con estancia en prisión, que está lleno de cavernas, ¿verdad? Y vean, se reporta baciloscopía negativa, Ginexper negativo, Lowensteinense negativo. ¿Le damos tratamiento? Sí, obviamente, ¿verdad? Tratamiento a prueba. Entonces, ¿qué sucede? Inhalamos los dos bacilos que nos tocan, hacemos un complejo primario, hacemos el complejo de arranque, una linfangitis, una neumonía, una adenitis. Si esto progresa nos va a dar una tuberculosis pulmonar, pero la mayor parte de nosotros nos vamos hacia este escenario. Desarrollamos inmunidad celular, viramos a PPD positivos, hacemos granulomas, fibrosis, estabilizamos las lesiones y curamos. Pero los adultos vamos a tener estas lesiones en nuestro cuerpo. Y si se nos baja la inmunidad como en los pacientes con diabetes, con VIH, de aquí de estas lesiones donde están los bacilos dormidos, se despiertan los bacilos, salen y hay una reinfección de tipo endógena. Pero también los adultos nos podemos contagiar de otra persona y podemos tener una reinfección de tipo exógena. Entonces veamos, esta es una lesión, un tubérculo, ¿verdad? Un granuloma que se ha depositado calcio alrededor, que tiene su centro casioso, su corona de linfocitos y polimorfonucleares bien activados alrededor, no dejan que crezca el centro casioso, entonces se hace un granuloma y se estabiliza la lesión. Lo podemos ver muy bien en radiografías como nódulo de Ghon, en el ápice como nódulo de Simón o ganglios ciliares calcificados. Pero también podemos tener estos mismos granulomas en el resto del cuerpo. Vean, por ejemplo, aquí en radiografía, este es un nódulo de Ghon, ¿verdad? Estos en la radiografía del medio son nódulos de Simón o ganglios ciliares calcificados como en esta radiografía. Pero vean cómo también lo podemos tener en el resto del cuerpo. Esta es una radiografía de cuello en donde vemos estos ganglios, estos granulomas calcificados, ¿verdad? Este es el dueño de la radiografía. Vean cómo le había dado tuberculosis ganglionar antes. Aquí está la cicatriz de la biopsia anterior. Y vean cómo está cursando ahorita también con tuberculosis ganglionar. Vean al mes de darle Dotpan, ya con esteroides, cómo la respuesta es fabulosa. Entonces, la tuberculosis ganglionar es una de las tuberculosis más frecuentes. Casi siempre cursan con una masa indolora de crecimiento lento que puede fistulizar a través de la piel y ya cuando tienen pérdida de peso, febre, anorexia, hay que investigar si están cursando con otra cosa, como un VIH, como un linfoma o con una diabetes, ¿sí? Pero puede ser una forma bastante severa cuando, por ejemplo, afecta los ganglios del mediastino. Vea, se publicó por parte de nuestro servicio en esta revista y en este año, ¿verdad? Que fue también una tesis de maestría, todos los métodos diagnósticos en tuberculosis ganglionar. Y aquí se concluyó que la biología molecular es altamente exitosa. El PCR puede salir positivo en el 80% de estos pacientes. Entonces es muy importante hacer las biopsias. Pues es así también como se lleva a cabo la tuberculosis renal. Vean este riñón totalmente destruido, donde se reportó el cultivo de Lowensteinense en positivo. Pero estos granulomas también que están, por ejemplo, en las meninges,
resto de la primoinfección tuberculosa, si se bajan las defensas se pueden reactivar y darnos una tuberculosis meningia. Vean estos granulomas que están en el bulbo, el paciente obviamente muy grave. Entonces la tuberculosis meningia es la más mortal de todas las tuberculosis y después sigue la miliar y puede tener muchas formas clínicas como tuberculomas, abscesos tuberculosos, meningitis. Entonces, vean, tiene 3 estadios. Lo ideal es diagnosticar al paciente en el primer estadio cuando tiene alteraciones de la personalidad y no diagnosticarle ya cuando está en coma, ¿verdad? Con hemiplegia o paraplegia. Este es un caso que tuvimos, que estuvo 4 veces intubado con VIH positivo. También hicimos otro programa que está en Diálogos en Confianza, que se llama Tuberculosis Meningia, que se publicó en esta plataforma y que lo pueden encontrar como el 15 de octubre del 2018, en donde Jordi afortunadamente sobrevive y da su testimonio en este programa, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos con Jordi, verdad? Le hicimos baciloscopías y cultivos en todas las partes de su cuerpo, le diagnosticamos Mycobacterium bovis, ¿verdad? El Mycobacterium bovis es resistente a piracinamida, entonces es muy importante hacer la genotipificación para otorgar un tratamiento adecuado. Vean, este es otro caso, ¿verdad? También con Mycobacterium bovis. Vean, es un paciente de 17 años que afortunadamente también sobrevivió. Vean cómo lesiona la pared prácticamente está deshaciendo el hueso del cráneo, ¿sí? El paciente tuvo tuberculosis meningia igual que Jordi. Y vean aquí cómo se secciona completamente en la médula espinal y hace un absceso paravertebral impresionante. El paciente curó, pero se encuentra en silla de ruedas, está parapléjico debido a esta alteración. Nosotros hicimos este trabajo de tuberculosis en sistema nervioso central durante 5 años en el hospital. Lo presentamos en la última reunión académica de neurología. Y vean cómo concluimos que estos pacientes tienen afectación en el 70% del resto de los órganos aparte del cerebro, gracias a todos los servicios que participan para tratar a estos pacientes. Tienen una mortalidad del 26%, cuando a nivel mundial en las series que se pueden documentar tienen mortalidad hasta del 80% si cursan con VIH y 50% de mortalidad en población general. Vean la población que nosotros manejamos, casi el 50% son VIH y un porcentaje importante también diabéticos y con etilismo. Entonces, importantísimo hacerles la prueba de VIH a los pacientes que cursan con tuberculosis meningia. Muy importante hacer el diagnóstico en base a cuadro clínico, resonancia magnética, el nivel de LADA, que tiene 95% de sensibilidad. La baciloscopía nos sirve en líquido cefalorraquídeo, pero hay que hacerla porque si está positiva, pues ya el diagnóstico es certero, 1% de sensibilidad, pero vean el GeneXpert Ultra, 95% de sensibilidad. Es primordial contar con pruebas de biología molecular en una clínica subespecializada como la del Hospital General. Este es el protocolo de tuberculosis meningia para el diagnóstico que nosotros proponemos, ¿verdad? Aquí está caso probable, cuando consideramos que el caso es probable de acuerdo al cuadro clínico, cómo estudiar el líquido cefalorraquídeo, hacerle siempre radiografía de tórax, ya vieron por qué, tomografía, resonancias y búsqueda, ¿verdad? Tanto en líquido cefalorraquídeo como en todas las partes del cuerpo afectadas por tuberculosis. La prueba de adenosíndesaminasa es vital realizarla en líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo. Tiene esta sensibilidad en la pleura, tiene esta sensibilidad en líquido cefalorraquídeo, también tiene sus falsos positivos, por eso es muy importante saberla interpretar. ¿Por qué es tan difícil diagnosticar la tuberculosis extrapulmonar? Vean cómo la baciloscopía no es el método diagnóstico para estas formas clínicas, porque en expectoración tiene 80% de sensibilidad. Vean el cultivo de Lowenstein-Jensen, que es el estándar de oro, tiene 70-90 de sensibilidad, pero en expectoración, no en las muestras extrapulmonares. Y vean el GeneXpert Ultra, puede identificar 12 unidades formadoras de colonia. Vean la baciloscopía, 10.000 unidades formadoras de colonia. Por eso ya la OMS dictamina que todas las clínicas de tuberculosis tienen que tener plataformas de GeneXpert para el diagnóstico oportuno. Vean la sensibilidad, 95%. Sí tiene esta sensibilidad del líquido cefalorraquídeo. Este es un artículo que se publicó en Nuevo León, donde tienen el mismo problema que nosotros.
bajo rendimiento en baciloscopía, bajo rendimiento en cultivo, tanto en todas las formas extrapulmonares, por ejemplo aquí la pleural, la urinaria, la meningia. Esta es la plataforma de GeneXpert. Vean este aparato, ¿verdad? Se mete aquí la muestra en este cartucho y en 2 horas tenemos el resultado y también en 2 horas nos dice si es resistente a rifampicina. Y bueno, ya que diagnostiqué a mi paciente, ¿cómo darle tratamiento? Esto viene publicado en la norma oficial mexicana para la tuberculosis y se les da 4 pastillas de Dotval con una fase intensiva, ¿verdad? De lunes a sábado, una fase de sostén que es intermitente, lunes, miércoles y viernes. ¿A quién darle 1 año de tratamiento? A la tuberculosis meningia, miliar, pericárdica, ósea, abdominal y al mal de Pot. Uso de esteroides en quienes, en tuberculosis meningia, pericárdica, miliar en ciertas situaciones, pleural, ganglionar y en síndrome de reconstitución inmune. Vean, ¿cuándo internar a mi paciente? Esta paciente fue vista en reumatología y la mandaron a casa. Afortunadamente pasó a nuestro servicio, estaba en estas condiciones, así como la están viendo, y ella tenía lupus, artritis reumatoide, desnutrición, tuberculosis miliar, tuberculosis meningia y tuberculosis pericárdica. Vean su resonancia, ¿verdad? Prácticamente con un orificio aquí en el cerebro. ¿Y cuándo voy a internarlo? Cuando veamos pacientes tan graves como ella, TB meningia, TB miliar, TB abdominal, TB pericárdica, mal de Pot, hemoptisis severa, desnutrición severa, falla respiratoria, empiema, esos pacientes se internan, ¿verdad? Y bueno, y también pues el bacilo nos ha acompañado a través de toda nuestra historia. Si ustedes quieren conocer exactamente la fisiopatología de la tuberculosis, vean la serie de Simón Bolívar. Simón Bolívar es infectado, bueno, contagiado, ¿verdad?, por su madre que fallece de tuberculosis y luego controla la primo-infección tuberculosa cuando sube a las montañas, ¿verdad?, como en todas las conquistas que hizo para sacar a los españoles del continente latinoamericano, se le bajan las defensas y tiene una reinfección de tipo endógeno y cursaba con hemoptisis. En la película de Madame Curie, podemos ver que fallece de tuberculosis la mamá de Madame Curie. Imagínense, hubiéramos querido, ¿verdad?, en todos estos casos tener el tratamiento, pero el tratamiento surge en 1945. Vean, Simón Bolívar muere en 1830, Madame Curie en 1934, y bueno, le debemos a Madame Curie, ¿verdad?, el uso de la radiografía portátil en la Primera Guerra Mundial, que gracias a las radiografías nosotros los neumólogos podemos hacer diagnósticos muy apegados, ¿verdad?, muy certeros de tuberculosis. Y vean este matemático que existió en la vida real y que fallece en 1920, y que pueden conocer toda la historia. Y si ustedes ven con detenimiento la película, pueden saber qué forma de tuberculosis tenía Ramanujan, y también pues fallece porque no había tratamiento oportuno en esos años. Y bueno, aquí yo les dejo nuestro correo, nuestros teléfonos, y vean, el INER acaba también de festejar 85 años de su hospital, nosotros 119 años, y toda la neumología en México, o sea, la neumología como la conocemos ahora en estos años, porque antes se conocía el estudio de la tuberculosis como tisiología, ¿verdad?, pero la neumología surge en nuestro servicio, aquí en el hospital, con el estudio, ¿verdad?, de los abscesos hepáticos abiertos a tórax y del cáncer broncogénico. Entonces yo creo que la clínica de tuberculosis de nuestro hospital es de las primeras clínicas en Latinoamérica. Entonces con esto yo termino la charla y espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Pues muy gentil, doctora, por la misma. Bueno, agradecemos mucho también las reacciones que van teniendo el público, los me gusta de Sarité, de África Clima, Ulises Solís, Vázquez, Felipe, Nati, Elizabeth. Y ya hay una pregunta que si gusta podemos ir abordando, doctora. Sí. Sería de Josh Foss. Plantea, ¿cuáles son las principales características clínicas y radiológicas que distinguen la tuberculosis vertebral de otras formas de tuberculosis extrapulmonar? ¿Y cuál es el enfoque de tratamiento óptimo para esta afección?
teniendo en cuenta la terapia médica y quirúrgica. Podemos regresar a la charla para contestar esta pregunta, para explicarle con una con una de las imágenes que presenté. Es muy interesante el mal de Pod porque puede producir pues bastante morbimortalidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué se puede hacer para el diagnóstico? Siempre investigar, ¿verdad? Si esta persona que cursa con tuberculosis vertebral también cursa con tuberculosis en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, este muchacho tenía también tuberculosis abdominal. Llegó con COVID al hospital. Después hace un síndrome de abdomen agudo, entra a cirugía, se toman ganglios. También hicimos jugo gástrico porque tenía 17 años y es ideal a esa edad hacer jugo gástrico para el diagnóstico. Vean cómo tenía tuberculosis pulmonar. Entonces, aquí es muy importante tomar, ya sea por radiointervencionismo o por cirugía, parte del absceso paravertebral. ¿Cómo se conforma? Una cosa es tener tuberculosis vertebral nada más y otra es tener mal de Pot. El mal de Pot quiere decir que ha afectado el disco intervertebral, inclusive las vértebras se colapsan porque ya no hay disco intervertebral y se forma un absceso paravertebral. Eso conforma un mal de Pot. Si se toman las muestras de ese absceso paravertebral, el GeneXpert tiene alta sensibilidad para el diagnóstico. Pero, por ejemplo, este chico necesitaba entrar a cirugía, ¿verdad?, para quitar la mayor parte de toda esta secreción purulenta, tratar de descomprimir la médula espinal para que volviera a caminar. Pero el chico estaba sumamente grave, entró a cirugía, se chocó durante la cirugía, salió a terapia intensiva. Bueno, era un caso gravísimo. ¿Por qué? Porque tenía otra enfermedad subyacente, que era una histiocytosis no X. Eso hizo el caso mucho más grave porque el muchacho no tenía defensas, ¿verdad? Estaban siendo sus huesos también atacados por esta enfermedad subyacente que tenía. Pero así se puede hacer el diagnóstico, hacer de esta secreción purulenta GeneXpert varicultivo, y también el 25% de los que cursan con tuberculosis paravertebral van a tener Lowenstein-Jensen en orina positivos. Espero haber contestado bien su pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, también tenemos saludos, han expresado por ahí Gloria Núñez, deja un saludo, Miguel Benítez también va dejando saludos desde Siempre Bella, desde Pachuca, Felipe Hurtado desde el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Un gusto que estés conectado, Felipe. Saludos, un abrazo. Pues sí, siempre aprovechamos esta interdisciplina y estas acciones. Doctora, mencionaba, ¿no?, pues la particular situación con personas con VIH-Sida, pacientes con VIH. ¿Qué acciones, qué cuidados sería conveniente para una detección oportuna seguir con esta población? Es una pregunta interesantísima, súper necesaria, porque la gente, todos los especialistas que están alrededor de un paciente que vive con VIH-Sida, a veces no tienen claro que estos pacientes tienen que recibir quimioprofilaxis. Imagínense, la tercera parte de la población mexicana tiene tuberculosis latente. Entonces, imagínense que esa tercera parte, ¿verdad?, le da infección por VIH-Sida, pues se le van a bajar las defensas y los bacilos que están en su interior, ¿verdad?, pues se van a reactivar y van a atacar y va a pasar el paciente de tuberculosis latente a tuberculosis activa. Entonces, es muy importante cuando se le hace el diagnóstico de VIH a una persona, que se le tomen todas las muestras, que se le hagan todos los estudios de gabinete necesarios para descartar que esté cursando con tuberculosis activa. Esa es la primera máxima, descartar que esté cursando con tuberculosis activa. Si se confirma, darle el tratamiento lo antes posible, tipificar exactamente a la micobacteria, porque ellos pueden cursar con otras micobacterias que son micobacterias ambientales y tenerlas en varias partes del cuerpo. Entonces, ya que yo descarté tuberculosis activa, ahora diagnosticarle si tiene tuberculosis latente, ya sea con cuantiferón o con PPD. Ya que hice este diagnóstico y que estoy viendo que el paciente tiene TB latente, tengo que ofrecerle tratamiento con quimioprofilaxis.
En nuestro país se usa la isoniazida, 3 tabletas cada 24 horas y en el caso de los pacientes que viven con VIH sí preferimos que se lo tome durante un año. Pero va a llegar próximamente a nuestro país ya esquemas más acortados, ¿verdad? Con uso de otros fármacos. Perfecto, muchas gracias, doctora, y pues muchas gracias por su intervención el día de hoy, a quienes nos han estado siguiendo y que dejan también sus reacciones, como Julie, Hermes, Dante, José, a todos ellos también nuestros saludos. Biblioteca CIES también nos plantea desde el CIES excelente información. Pues de esta manera cerramos un webinario más del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud. Pero bueno, si me permiten, ya estábamos entrando a la despedida y justo acaba de entrar una última pregunta, así es que pues no quisiéramos dejar de atenderla. Está bien, gracias. Perfecto, pues bueno, entonces damos pie a esto con Andrea Gómez. Ante un paciente con tuberculosis extrapulmonar, pleural y peritoneal, más VIH con insuficiencia hepática y renal, ¿cuál es el tratamiento de elección? Doctora, parece que usted trabaja acá en el Hospital General, porque así están nuestros pacientes, así tal y como pintó usted ese panorama. Si tiene tuberculosis peritoneal, tuberculosis pleural, y está viviendo con VIH-Sida, pues es un paciente sumamente grave, y más si está ya con falla orgánica múltiple, ¿no? Como le está usted proponiendo. O sea, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿qué le damos? Bueno, va a depender exactamente cómo están los niveles de transaminasas, las bilirrubinas, cuánto tiene de forma exacta de filtrado glomerular, y de acuerdo a eso nosotros usamos los fármacos para tratar que el paciente sobreviva primero, ¿no? Si tiene íntegra la vía oral o no. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que no tienen íntegra la vía oral, que están intubados, por ejemplo, que están con aminas, nosotros empezamos a usar fármacos intravenosos. Pero acuérdense que esto tiene que ser manejado por un subespecialista y en el contexto hospitalario, ¿verdad? Porque si usted usa fármacos de tuberculosis, por ejemplo, aquí que en este caso no se puede usar Dotval, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, usa levofloxacina. Si usa uno solo de los fármacos que se usan para tuberculosis por más de un mes, se puede provocar que el paciente se haga resistente a ese fármaco. Entonces, hay dos máximas en el tratamiento de tuberculosis. Una, siempre usar fármacos asociados y por lo menos 4 fármacos en un paciente tan grave. Y la segunda máxima es prolongar el tratamiento para evitar recaídas y fracasos. Entonces, en el caso, por ejemplo, que usted pinta este panorama tan oscuro, ¿verdad? Hay que usar medicamentos intravenosos. Linezolid, por ejemplo, es uno de los medicamentos esenciales, pero también hay que observar si el paciente no está cursando con falla hematológica, que sería una de las contraindicaciones principales para este fármaco. Se está tendiendo en los últimos meses ya no usar aminoglucósidos y menos, por ejemplo, ahorita que está contraindicado en este paciente que está con falla renal. Y se pueden usar quinolonas, se pueden usar carbapenémicos, pero todos los carbapenémicos pues son intravenosos y son muy caros. Total que nosotros podemos echar mano de otros fármacos que sabemos, ¿verdad?, que el paciente puede responder a ellos, pero tenemos menos, ¿verdad?, de 20 días para sacarlo de la insuficiencia hepática, sacarlo de la insuficiencia renal, para darle el Dotval, que sería el tratamiento más adecuado. No sé si con esto contesté su pregunta. Pues sin duda muy ampliamente. Muchas gracias, doctora. Y pues de igual forma, ¿no? Siguen llegando saludos. Es el caso de Nelly Cerón, que nos pone saludos desde Atlanta. Ana María Escobedo, saludos. Muchas gracias. Y nos pone también muy buena conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos así. Ahora sí, este webinario. Agradecemos mucho a la doctora Escobedo Jaimes su intervención
el día de hoy. Y pues les recordamos que se trata de un webinario que producimos en el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Oscar García e Iván Ramírez. Hasta Muchas pronto. gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.